Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Marcadores de daño renal temprano. Agradecemos de antemano a la química farmacobióloga Consuelo Chang Rueda, quien estará impartiendo este webinar. Para dar continuidad a nuestro webinar, les presentaremos un video en el cual podrán conocer un poco acerca de la empresa Desego y de sus casi 38 años de experiencia en el mercado. El 12 de octubre de 1982, el ingeniero Rafael González y la señora Silvia Cabrera ponen en marcha un proyecto muy importante, no enfocándose en el éxito, sino en la importancia de lograrlo. Así, cada paso, incluso los más pequeños, se vuelven victorias que forjan los cimientos de Desego. Empresa que desde hace más de 35 años se mantiene a la vanguardia en el suministro de equipo para diagnóstico clínico, humano y veterinario en nuestro país. Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la de entregar a nuestros socios comerciales soluciones óptimas e inmediatas a través de nuestros equipos y servicio. Esto nos ha permitido mantenernos como la mejor opción por 35 años. Desde nuestra fundación tuvimos la visión de ser considerados una empresa multinacional con altos niveles en calidad, servicio e innovación. Somos una empresa 100% mexicana con 35 años de experiencia. El trabajo continuo, nuestra calidad y la gran aceptación de nuestros clientes nos han llevado a posicionarnos como líderes y distribuidores exclusivos en equipos y reactivos en el sector de diagnóstico clínico, humano y veterinario en México y ahora Centroamérica. Gracias a nuestros altos estándares de calidad, representamos varias marcas internacionales como son Control Lab, Kit Lab, Optisum, iChroma, Skylab, QuickVet, entre muchas otras. Satisfacemos las necesidades técnicas más exigentes de todos nuestros clientes, que nos han brindado su confianza, siempre con el compromiso de innovar, crear y proporcionar las herramientas que permiten la eficiencia en el servicio de diagnóstico clínico. En Desego somos una empresa fuerte, consolidada y estable, que busca siempre el crecimiento mutuo, en donde un selecto equipo de profesionales buscan proporcionar a nuestros clientes una amplia línea de productos que crece día con día, marcando la pauta en tecnología de punta para su laboratorio. Siempre preocupados por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Desego contamos con la bodega más grande de equipo y reactivos para laboratorio en nuestro país. Además de un excelente servicio, con técnicos especializados y una amplia experiencia. No vendemos equipos de laboratorio, proveemos las herramientas que marcan la diferencia en el trabajo de diagnóstico clínico. Para Desego, la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes es primordial. Por ello, contamos con el mejor servicio postventa, ofreciendo una alta disponibilidad de piezas, refacciones y servicio con ingenieros especializados. Nuestras sucursales en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Monterrey, además de nuestro corporativo en la ciudad de Morelia, nos permite una distribución que optimiza los tiempos de entrega y costos, además de brindar una atención personalizada, justo como la que usted necesita. Acercar la tecnología a todos los niveles sociales a través del sector salud en nuestro país es un compromiso que asumimos desde nuestra fundación. Contribuimos a crear un mejor México en materia del diagnóstico técnico para la salud. Somos Desego. Para continuar con nuestro webinar, daremos a conocer un poco acerca de la trayectoria de la química farmacobióloga Consuelo Chang. Licenciada en Químico-Farmacobiología de la Facultad de Ciencias Químicas en la UNACH, maestra de ceremonias en análisis clínicos, doctora en Ciencias para la Salud y experta técnica de la entidad mexicana de acreditación en las áreas de química clínica, hematología y urianálisis.
Finalmente, para comentarles la importancia de ayudarnos a contestar nuestra encuesta, ya que a través de ella podremos hacerles llegar las memorias de nuestro webinar y las constancias, además de que nos ayuda para recibir una retroalimentación y seguir mejorando constantemente en cada uno de nuestros webinars. Contamos con 3 maneras diferentes para contestar nuestra encuesta. La primera es escaneando el código QR con la cámara de su teléfono presentada al final del webinar. La segunda es entrando al link que se envía mediante el chat. Y la tercera, una vez que se termina nuestro webinar, al salir le aparecerá un recuadro en donde se le preguntará si desea contestar la encuesta. Deberá dar continuar para que lo envíe directamente a la liga de la encuesta. Sin más preámbulo, los dejo con la química farmacobióloga Consuelo Chang Rueda, esperando disfruten de este webinar que preparamos para todos ustedes. Bien, buenos días, tengan todos ustedes, buenas tardes, tengan todos ustedes, profesionales de ciencias de la salud, colegas. Antes que nada también de iniciar esta ponencia, quiero agradecer a la empresa de Sego por la invitación que me hicieron a dar este webinar y también por el apoyo que nos han dado a través de su empresa en mi laboratorio. Esperando que sirva para su desempeño profesional esta ponencia, quiero inicialmente, como la señorita Vania comentó, el tema es marcadores de daño renal temprano. Sin embargo, sabemos que cuando estamos en el laboratorio muchas veces nos olvidamos de la fisiología. Y entonces quiero iniciar esta presentación revisando parte de la fisiología renal y su importancia, las pruebas que se usan de manera rutinaria y su alcance, así como las pruebas que sirven de detección temprana de daño renal y su importancia. Así pues, empezamos con el riñón. Como sabemos, el riñón es la única de los órganos que se encuentra en número par y que se encuentra a la altura de la cintura, al lado de la columna vertebral. Está constituido por la unidad funcional que es la nefrona. La nefrona constituye de 1 millón a 1.200.000 cada riñón, ¿sí? Entonces, cada nefrona, como podemos ver aquí, es capaz de formar orina por sí sola. Y está formada por 2 partes principales, que es el glomérulo y los túbulos. Aquí podemos ver otra presentación. Nos vamos a enfocar al glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Los glomérulos, que siempre hablamos de la glomerulonefritis, ¿verdad? Es un sistema de red de capilares invaginados y ensanchados que se encuentran rodeadas por una cápsula, la cápsula de Bowman, ¿sí? La sangre entra a través de la arteriola eferente, a través de la arteriola llega a los glomérulos y aquellas sustancias que sean de bajo peso molecular o no mayores de 50 kilodaltones van a pasar. Y las que sean menores van a pasar a través de los túbulos y las que no se van a regresar a través de la arteriola eferente. Los túbulos, por ejemplo, tienen una importancia también importante. El túbulo está constituido por 3 partes: el contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Qué función tiene el túbulo contorneado proximal? En esta fase, ¿sí?, todo lo que pasa es isotónico.
y se lleva a cabo principalmente la resorción tubular, ¿sí? Aquí es donde por transporte activo se van a reabsorber o resolver muchas de las sustancias que forman parte del medio ambiente interno de nuestra sangre, ¿sí? Y tenemos el transporte, por ejemplo, activo de cloro-sodio, la difusión de cloruro de sodio, que es una difusión pasiva, la difusión de urea, etcétera, agua. Pero muchos de los compuestos que tienen umbral, por ejemplo, la glucosa, se reabsorben a este nivel, ¿sí? No deben de pasar proteínas. La único aminoácido, la única proteína que puede pasar, porque es una proteína pequeña, es la amilasa, que la podemos tener en orina también, ¿sí? Así es que tenemos el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que es el más distante, ya es hipotónico, y aquí ya se reabsorbió todas las sustancias que deberán de regresar, necesarios para el mantenimiento del medio ambiente interno, ¿sí? Pero además también tenemos un aparato un conjunto de estructuras tubulares y vasculares de la nefrona, que al interactuar influyen sobre la presión arterial sistémica y filtración glomerular, de tal manera que podemos observar que el aparato yuxtaglomerular está constituido por las células de Reuter, también conocidas como células yuxtaglomerulares, que se encuentran adheridas a la arteriola aferente y eferente, ¿sí? Y tenemos también la mácula densa y las células mesangiales extraglomerulares. Estas tienen en conjunto la principal función en mantener la presión arterial sistémica y la filtración glomerular, ya que tienen la capacidad de contraerse y expandirse, ¿sí? Aquí podemos observar, pues, que cómo se forma la orina. En los glomérulos principalmente se lleva a cabo la ultrafiltración de la sangre, ¿sí? De toda la gran cantidad de sustancias. También se lleva a cabo la secreción, ¿sí? De sodio, potasio, fármacos, ácido úrico, etc. Y la reabsorción se lleva a cabo ya a nivel tubular. Como podemos observar, aquí la reabsorción es a nivel tubular y la excreción también. Eso es las funciones, las principales mecanismos de formación de la orina en la nefrona. Pero dentro del riñón, las funciones de manera general son la excreción de todas las sustancias de desecho, ¿sí? Que son las aguas, sales, productos finales del metabolismo, todos los medicamentos, los productos secundarios del metabolismo de los medicamentos igual. Lleva a cabo la homeostasis del equilibrio ácido-base, o sea, el mantenimiento del pH, y el equilibrio hidroelectrolítico. De igual manera, podemos decir que el riñón es una glándula. ¿Por qué? Porque también allí se forman hormonas, ¿sí? Y sobre todo también se lleva a cabo el metabolismo de la gluconeogénesis. Aquí es donde se lleva a cabo un proceso muy importante, que es la transaminación, que posteriormente lo vamos a hablar, ¿sí? En cuanto a las hormonas que se producen a nivel renal, una de ellas es la eritropoyetina. La eritropoyetina se forma a nivel de la corteza y
cuando sensa el riñón una hipoxia tisular, produce la eritropoyetina y la envía a la médula ósea para estimular la maduración de los eritrocitos. Por otro lado, también se encarga de producir calcitriol. El calcitriol es una hormona que interviene en la absorción del calcio y fósforo. Y la paratormona es una hormona que regula esta hormona, ¿sí? Así es que de alguna manera trabajan las dos. Por otro lado, la renina interviene en la formación del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Cuya función principal, como ustedes saben, es el control de la presión arterial, ¿sí? Y así es que, por ejemplo, podemos decir que la importancia también que tiene el riñón es que no solo va a servir como un órgano de excreción, sino también una hormona que contribuye a la formación de una glándula que contribuye a la formación de hormonas y que de alguna manera luego el paciente tiene anemia, ¿sí? Y pensamos que es deficiencia de hierro y no le checamos el riñón, ¿sí? Y debe de checársele porque muchas veces traen un problema renal y la anemia viene por una insuficiencia renal crónica. De tal manera que, bueno, la función del riñón está muy ligada a la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la formación de carbohidratos a partir de compuestos que no son, la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Y, perdón, y de alguna manera las proteínas son fuente de carbohidratos porque la transaminación es el único eslabón entre el metabolismo de proteínas y de carbohidratos. Así es que cuando nosotros comemos proteínas de la dieta y vamos a comer una, ¿sí? Perdón que le interrumpa. Creo que se quitó su pantalla. Igual si nos puede volver a ayudar a compartirla. Ah, perdón, ahorita voy a ver. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ay Dios, que le habré marcado algo. Pero no me aparece nada. Creo que al parecer dejó de compartir pantalla. Si nos puede apoyar con eso. Pero no me aparece, fíjate. Bueno, voy a ver. Es igual, en la barra de opciones, en la parte de abajo, en medio aparece compartir pantalla. Sí. Sí, es que yo ya lo he usado el Zoom y de hecho es el que más me gusta, pero no lo encuentro. Es que algo le he de haber tocado. Algo le he de haber tocado esto. Y no se oye nada. Sí, sí le estamos escuchando. Bueno, a ver, perdón. Es que fíjate que me aparece la pantalla chiquita, entrar a la... No. Me aparece la pantalla. Un poquito, le marco y... Sí. ¿Sí? Mira que me aparece. Así me aparece y
Ay, pero qué ¿Puede pido. ponerle mute? Ya. Permítame, déjame. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Química, se escucha perfecto. Bien, entonces decía que cuando nosotros comemos proteínas en la dieta, lo que hacemos es tener una fuente o reservorio de aminoácidos como producto de la digestión y absorción de los alimentos. Oye, le doy a iniciar video. Y de tal manera que vamos a tener como reserva de aminoácidos las proteínas orgánicas que de manera general forma el hígado, y también vamos a tener por vías especiales otras vías metabólicas que no están muy conocidas, pero que de alguna manera sí las manejamos en el laboratorio, que son, por ejemplo, estas vías especiales de la creatinina, del ácido sulfúrico, de los derivados de nicotina, que son vías especiales como reservorio de aminoácidos, como aminas y hormonas biógenas. Sin embargo, cuando este reservorio de aminoácidos aumenta, sirve como fuente por el mecanismo de la transaminación, ¿sí? Hay una transferencia del grupo amino y del grupo alfa-Z. Este grupo amino va a tener especial importancia porque va a ser fuente de purinas. Y estas purinas nos van a servir para la producción de ácido úrico. Por otro lado, también el mismo amoníaco va a producir amoníaco como parte del metabolismo. Y el mismo amoníaco o ion amonio va a servir para la producción de pirimidinas, que junto con el ciclo de la ornitina van a intervenir en el ciclo de la urea. Así es que de tal manera vamos a tener en la orina o en la sangre compuestos nitrogenados de tipo no proteico. Por otro lado, como les decía al inicio, en el riñón se lleva a cabo la producción de carbohidratos, o sea, de glucosa. ¿Por qué? Porque este grupo alfa-ceto, que ya no es carbohidrato, que es producto del metabolismo de proteínas, nos va a servir como un enlace para la producción de glucosa, obtención de energía, CO2 y agua. Así es que estos van a ser productos del metabolismo proteico, del metabolismo no proteico, que se generó como parte de las proteínas de la dieta. Por eso cuando el paciente se le dice no coma carne, no coma muchos frijoles, es porque de alguna manera los frijoles también tienen proteínas. La avena tiene cierto grado de proteínas, la soya igual. Entonces, tenemos que saber cómo o qué es lo que le debemos de evitar a nuestro paciente. Así es que, hablando de fisiología, podemos decir, con esto podemos entender cómo es que se lleva a cabo ciertas vías metabólicas dentro del riñón. Y el riñón puede ser atacado de manera puede tener un daño, se puede detectar un daño prerrenal mediante el examen general de orina, un daño posrenal y un daño renal, ¿sí?
de alguna manera esto nos ayuda a identificar la etiología de la insuficiencia renal. Por ejemplo, un daño prerenal es cuando el flujo de sangre renal es por abajo, se presenta un bajo flujo renal entre el 60 a 70% de los casos, y las causas etiológicas son la hipovolemia, la hipotensión y la hipoxia. Por otro lado, el daño renal o intrínseco, que es el que más nos interesa, porque ocurre un daño al parénquima renal, vamos a tener que se presenta entre el 25 al 40% de los casos. Y por ello es importante la detección temprana, porque de establecerse una necrosis tubular aguda, esta necrosis tiene una tasa alta de mortalidad que puede llegar al 90%, siendo la causa de muerte de la evolución de la enfermedad basal. Y la mortalidad pues, puede ascender hasta el 100% por falla multiorgánica o infecciones. En esta diapositiva podemos ver que se pueden presentar varias etapas de daño renal, ¿verdad? Y cuando apenas está incipiente, es posible revertir el daño. Y esto es lo más importante. Pero cuando ya está avanzado, cuando ya las proteínas en la orina aparecen, francamente, ya no aparecen como huellas, por decirlo así, entonces ya es una instalación del daño y ya es imposible poder revertirlo. Entonces, si podemos ver aquí, existen 6.2 millones de enfermos renales crónicos, ¿sí? En México. De ellos, el 14 millones son diabéticos adultos en el país, ¿sí? Correspondiente al 18.34. Y 120 millones de la población nacional. Esta es una estimación del INEGI. Entonces, sí es importante. ¿Qué métodos comunes tenemos para medir la función renal? Pues nosotros generalmente dentro del laboratorio tenemos marcadores endógenos. La urea, la creatinina. La urea pues es producto del catabolismo de las proteínas en el hígado, ¿sí? Y la creatinina pues es producto del metabolismo muscular, ¿sí? Y otra es la depuración de creatinina. Cada una de ellas tiene sus puntos buenos y así tiene sus puntos malos. Esta porque de alguna manera realmente se produce en el hígado. Sin embargo, cuando van a ser eliminadas, estriba el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces en el laboratorio dicen, no es que si está elevada la creatinina, está elevada la urea. Y no forzosamente, ¿sí? Entonces, el inconveniente de los métodos tradicionales es que la cantidad de creatinina presente en la orina depende de la tasa de filtración glomerular y del flujo plasmático. Otro detalle, también depende de la masa corporal, ¿sí? No podemos medir una tasa de filtración glomerular igual a un niño, porque acuérdense que se hace una estimación del peso y la talla y se tienen ciertos valores para ajustarlo. Entonces, en los niños principalmente estriba el problema también para aplicar la creatinina. Entonces, la creatinina se filtra. La bondad de la creatinina es que esta se filtra libremente en el glomérulo y no es reabsorbida. Sin embargo, con tasas de filtración glomerular baja, existe una importante contribución de secreción, la cual causa que la depuración de la creatinina, que usualmente es paralela a la tasa de filtración glomerular verdadera, se vuelva inexacta. Esto quiere decir que muchas veces no es concordante estos resultados.
las causas de errores que generalmente se tienen al hacer la depuración o el aclaramiento de la creatinina es la recolección inadecuada por parte del paciente, porque muchas veces no entendió bien la toma de la muestra, o a lo mejor el laboratorio no le dio bien las instrucciones, y de tal manera que resulta ser un método engorroso, porque aparte se tienen que, si no le preguntaron el peso, la talla, pues también ya le dieron al traste al resultado. Entonces se acompaña de resultados erróneos que conllevan a un cálculo inexacto de la depuración de la creatinina. Y por lo tanto vamos a tener un deficiente diagnóstico de la enfermedad renal. Es por ello que no podemos, para seguimiento si es conveniente, pero para una detección temprana, los marcadores de daño renal temprano vienen siendo la microalbuminuria y los niveles de cistatina sérica, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la microalbuminuria? ¿Sí? Nosotros cuando hacemos en el laboratorio el simple examen general de orina con la tira reactiva, a veces observamos huellas y a veces ya observamos positivo, tantas cruces, etc. Pero ¿qué nos da este dato? El hecho que ya aparezca en la orina, en una tira de la orina, quiere decir que ya el daño, el problema renal ya está instalado, ¿sí? Ya aparecerá en la orina la cantidad de microalbúmina, o ya no va a ser microalbúmina, ya va a ser macroalbúmina, porque ya la vamos a ver de 300 miligramos hacia arriba, ¿sí? Entonces ya aquí ya no tiene ni caso realizar la microalbuminuria, ¿sí? Entonces, Entonces, la microalbuminuria es cuando la encontramos entre 100 y 200 miligramos, ¿sí? Que es cuando es posible revertir el daño en el paciente. Y es una prueba predictiva de la aparición de proteinuria, que es ya la aparición de proteinuria, ya es una fase avanzada de la nefropatía, ¿sí? ¿En quiénes se da este problema? Principalmente en los pacientes que más tenemos en el laboratorio, sobre todo los que tienen diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Que es un 90%, y un 10% lo tienen los diabetes tipo 1. Y otros que también puedan presentar hipertensión arterial, ¿sí? Con diabetes. Entonces, la excreción de albúmina entre 30 y 300 miligramos en una orina de 24 horas puede ser entre 20 y 200, pero en la tira no la detectamos, por lo que requerimos de usar otras técnicas, ¿sí? Existen algunos equipos especializados que ya nos dan el índice albúmina creatinina de entre 2 y 20 miligramos, que es el valor hasta cierto punto normal, ¿sí? El valor de la microalbuminuria detectable, ¿sí? Que ya puede haber un posible daño, es entre 20 y 200. Y cuando ya la tenemos detectada entre 30 y 300, ¿sí? Por lo menos en 2 a 3 muestras de orina aleatorias, ya entonces ya podemos decir que el resultado es más confiable y debe de tener un tratamiento.
¿Cuál es la causa de este problema? Una disminución de la selectividad de carga y del tamaño de la membrana basal glomerular y el aumento de la presión intraglomerular. Otros son los factores metabólicos, los hemodinámicos, los hormonales y genéticos. Así pues, podemos decir que la microalbuminuria la vamos a encontrar entre 20 y 300, que todavía la nefropatía va a ser incipiente. Y cuando ya esté arriba de 300, vamos a tener una macroproteinuria, que ya la vamos a poder medir en orina de 24 horas con nuestra técnica convencional, colorimétrica, y vamos a detectar la nefropatía diabética, principalmente, ¿no? Entonces, la microalbúmina es un marcador de lesión estructural renal en pacientes diabéticos, ¿sí? Y el riesgo de enfermedad cardiovascular tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. Hay personas que tienden a ser hipertensos. A esas personas sí se les debe de hacer la microalbúmina, porque parece mentira, pero lentamente pueden estar dañando a su riñón. Otras aplicaciones clínicas, bueno, ya lo comenté. Otro es factores de riesgo, hipertrofia ventricular izquierda, infarto al miocardio, apoplegias, enfermedad vascular periférica y retinopatía. ¿Qué es lo que mejor expresa la excreción urinaria de albúmina? Pues es el índice albúmina creatinina. Siempre se tiene que ajustar y esto ha dado mejores resultados, ya que suprime errores que introduce la recolección horaria de la orina. ¿Por qué? Porque miren, la creatinina, como es producto del metabolismo muscular, y nuestro músculo y el valor es constante, no depende de la dieta. Esto implica que cuando el paciente también queremos saber si obtuvo la muestra como debe de ser, con un valor de creatinina en la orina lo podemos saber, ¿sí? Entonces, es confiable ajustarlo más a la creatinina. ¿Cómo se revierte este proceso? Pues eso mejor lo conocen los médicos, mediante los inhibidores de la enzima de la conversión o inhibición de la síntesis de angiotensina 2, los famosos IECA, o bien la degradación de cininas, ¿sí? Bien, empezamos con la cistatina C, ¿sí? Que para mí es la estrella porque es la mejor. Nosotros hicimos en la universidad un estudio en pacientes diabéticos y comparar los niveles de cistatina C y microalbúmina. Después les voy a contar cómo nos dieron los resultados. Bien, ¿qué es la cistatina C? Es una proteína de 13 kilodaltones de peso molecular y es no glicosilada, producida por todas las células nucleadas. Esto quiere decir que se mantiene de manera constante. Su bajo peso molecular y su alto punto isoeléctrico permiten a la cistatina C ser filtrada libremente y reabsorbida en el túbulo. O sea que no va a aparecer generalmente en la orina. Esta la vamos a medir en sangre, ¿sí? Es un punto muy bueno. La cistatina C es el producto de un gen de mantenimiento localizado en el cromosoma 20. Es un inhibidor endógeno de la cisteína proteasa más importante y desempeña función protectora mediante la inhibición de las catepsinas, lo que confiere carga positiva al pH fisiológico. La cistatina C se libera fácilmente por el glomérulo y se cataboliza en el túbulo proximal, ¿sí?
Entonces se reabsorbe y también se cataboliza, donde va a ser metabolizada por las células tubulares, por lo que no retorna al torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cistetina se produce por todas nuestras células, como parte del metabolismo, llegan al riñón, pero a la hora de ser filtrados por el glomérulo y luego pasan a los túbulos, en los túbulos lo van a catabolizar. Pero si tenemos un daño a nivel tubular, pues no va a poderse catabolizar. Y esto va a hacer que la cistatina aumente en la sangre. Y va a ser un buen marcador de detección temprana. En ausencia de daño tubular, su concentración en orina es muy baja, de 0.03 a 0.3. La concentración sérica se ve alterada en enfermedades de la tiroides, entonces algunos no van mucho con esta corriente de la cistatina, ¿sí? Su producción es una ventaja, es estable, por lo que es un buen indicador de evaluación de la tasa de filtración glomerular. En orina se encuentra en concentraciones casi indetectables, o sea, no es conveniente realmente medirlas en la orina porque nos va a salir negativo. De hecho, la técnica es para sangre. Es reabsorbida, como ya lo indiqué, por el sistema túbulo intersticial y en orina en exceso de excreción de creatinina es un signo de daño túbulo intersticial. A diferencia de la creatinina, la cistatina C no está influida por la masa muscular. Entonces, esta es una gran ventaja porque hagan de cuenta que aquí no es la cantidad de masa muscular, ¿sí?, la que interviene, sino que es un producto del metabolismo de las células nucleadas y es un valor constante. La ventaja es que tiene mayor sensibilidad para detectar reducciones leves del valor de filtración glomerular que la creatinina, de la velocidad de filtración glomerular, perdón, y es capaz de detectar de una manera más precisa que la creatinina una insuficiencia renal leve, ¿sí?, inferiores a 80 o 60 mililitros por minuto. Su utilidad más importante yo la encuentro en niños, porque en los niños generalmente tenemos el problema de la masa muscular, no va la creatinina muy acorde y las tomas de muestras son muy problemáticas, ¿no?, sobre todo para estar recolectando la orina. Entonces, tradicionalmente se ha hecho difícil evaluar, ¿sí?, lo que es la filtración glomerular en niños debido a las variaciones en la masa muscular, actividad física y recolección de la muestra urinaria. Filler y Cole se emplearon a la cistatina y a la beta-2 microglobulina como una alternativa para evaluar la filtración glomerular renal. Y los valores encontrados fueron claramente independientes de la edad. O sea, esto es otra cosa muy importante. El grupo de estudio fue de 0.8 a 18 años. Los valores en población adulta, hasta 78 años, nosotros obtuvimos un valor de 0.53 a 0.95. Hicimos un estudio para establecer nuestros valores y valores de cistatina C mayores a 1.4 ya se encuentran en sujetos con patología renal. Pues como conclusión, prácticamente podemos decir que la medida de la concentración sérica de la cistatina C por sí sola proporciona una estimación de la filtración glomerular,
al menos tan exacta como la de la creatinina, ajustada por edad, sexo en pacientes con enfermedad renal crónica. Esto la hace una prueba pues valiosa. Y sobre todo, como decía al inicio, constituye un marcador de detección temprana de enfermedad renal, sobre todo. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Espero haberles satisfecho mi ponencia. La verdad, este es mi contacto por si ustedes algún día quieren o alguna duda o tienen alguna duda. Nosotros empezamos a usar los equipos de desego. Hasta ahorita vamos muy bien, gracias a Dios. Y esperamos seguir trabajando y haciendo más proyectos de investigación ahora con esta nueva tecnología, porque el iTroma 2, que es el que lo hace, maneja inmunofluorescencia, entonces se me hace una técnica muy buena porque nos permite, aparte del inconveniente del precio, ¿sí? El precio es un punto que también para el paciente pues no lo paga, pero la verdad que con este equipo es un precio más adecuado y no tan caro y se presta para poder realizarlo en su laboratorio. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que si ustedes pueden prácticamente hacerse de un equipo, pues sobre todo para el paciente diabético. A veces tiene 5 años, entre los primeros 5 años a 10 de evolución, el paciente no siente nada y por lo tanto ni se cuida, ¿sí? El problema es que cuando llega un momento en que ellos empiezan con dolencias o daño renal, pues ya es prácticamente inoperante el poder tener un tratamiento adecuado. Lo ideal es la detección temprana, como siempre lo he impugnado con los médicos, he dado pláticas para que soliciten estas pruebas a sus pacientes, porque ya ven los costos que trae un problema a esta altura. Ahorita con el COVID, pues ni siquiera creo que ya se le está poniendo la atención como se les debe de atender. No sé si me escuchan, si tienen alguna duda, etcétera. Estoy para servirles. Bueno, Química, pues ahora sí, muchas gracias. Ya terminó su presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pues agradecerle por su participación en este webinar, al igual a todos y cada uno de las personas que participaron con nosotros. Ahorita entraremos a la sesión de preguntas y respuestas. A los participantes, si nos pueden apoyar, participar levantando su mano y yo con gusto les habilito su micrófono para que puedan hacer su pregunta. Igual ahorita paso las preguntas que hicieron mediante el chat para que pueda contestarles. La primera es Víctor Daniel. Dice, si es un paciente aleatorio, marcará en la tira de orina proteínas totales de 300 negado ser diabético o hipertenso con los valores de urea normales sobre el valor de creatinina ligeramente elevado. Miren, acuérdense que todas las técnicas de laboratorio, sobre todo el examen general de orina, que debe ser para las tiras reactivas, debe de ser en la primera de la mañana, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que cuando hay una urgencia no hay horario, ¿sí me entienden? Entonces, allí se tiene que realizar. Pero todas las técnicas están estandarizadas para ser tomadas en 1 hora, ¿sí? Si no es una enfermedad que implique que se está muriendo y que es una urgencia, se debe de respetar los horarios. Si la técnica dice primera orina en la mañana,
así se debe de hacer, ¿sí? Y el ayuno de mínimo 6 a 8 horas, ¿sí? Para que pueda ser un resultado congruente y poder referirse a la problemática, porque todos los resultados del laboratorio están en función de las referencias en las cuales fueron estandarizadas esas técnicas. No podemos decir, no, yo lo voy a hacer a la hora que yo quiera, no, eso es imposible. Para que nosotros podamos hacer una comparación, tenemos que respetar los tiempos de proceso y las horas de toma de la muestra adecuada, porque así están establecidos los valores de referencia. Espero que eso saque su duda. Perfecto, Química. La siguiente pregunta es de Luz Eduviges y es, ¿cuáles serían los principales cuidados que debemos tener con nuestros riñones? Pues yo creo que tomar suficiente agua, mínimo de 2,5 litros a 3. Desgraciadamente, miren, cuando estamos trabajando mal los químicos, ya lo que debemos de hacer es llevar nuestros 2 litros de agua y saber que esa es su meta del día. Porque a veces por estar trabajando dejamos de tomar agua. Y cuando mucho tomamos coca y cosas que no debemos de tomar, porque eso es lo que más le afecta al riñón, ¿sí? Entonces, el tomar suficiente agua y prácticamente porque acuérdense que el riñón es el que lava nuestra sangre, el que hace la limpieza, como una lavadora en nuestra casa. Y si no estamos dándole el agua para que pueda salir todas esas sustancias de desecho, pues esas se van a concentrar en la sangre. Eso es 1. 2, muy probablemente se pueda lo que son el glomérulo dañar, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, miren, cuando ustedes cumplan año, váyanse a regálense algo, pero regálense una prueba de todo. Regálense su química sanguínea completa, su biometría, todo, de todo. ¿Por qué? Porque así estamos asegurando que el otro año vamos a estar mejor. Porque muchas veces los que trabajamos en salud somos los que menos nos sabemos cuidar, ¿sí? Espero que conteste su respuesta. Perfecto, Química. Ahorita la química Sandra Cervantes levantó su mano. Voy a habilitar su micrófono para que pueda hacer su pregunta. ¿Sí, bueno? Sí. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Qué tal, Química? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. También en la Casa de Sego, muy amables por invitarnos a este webinar. Yo tengo una pregunta. En un paciente que tiene hiperplasia prostática benigna, el marcador de la cisteína C, ¿sería conveniente realizárselo? ¿Y de qué otra manera podemos ayudarle a revisar bien la funcionalidad de sus riñones? Fíjese que ahorita sí me está poniendo en qué pensar, porque acuérdese que cuando hay hiperplasia prostática benigna, pues hay una hiperplasia, o sea, hay un aumento de células. Y acuérdense que la cistatina se produce en todas las células nucleadas, ¿sí? Ajá. Entonces sí puede estar elevada, pero no por un daño renal, sino por la misma hiperplasia, ¿sí? Entonces sí tendríamos que agarrar como un control entre los pacientes que tienen hiperplasia y los pacientes normales para poder definir qué les pasa, ¿no? O en el estadio de acuerdo al que esté el paciente. Sí se ha referido que se presenta en esos casos, pero ahí sí, cuando ya hay 2 enfermedades adyacentes, sí ya el resultado, como sí se piensa, habría que también hacer algunas otras marcadores endógenos, pero que son con radioisótopos, que eso prácticamente lo manejan los nefrólogos para la función renal. ¿Sí? Sí, y lo que es la tasa de filtración glomerular, eso nos podría ayudar a nosotros para saber si sus riñones están funcionando bien.
Pues a nivel de detección temprana, no. Sí nos pueden dar un dato, ¿sí? Pero acuérdese que si, por ejemplo, en la tira de orina usted ya ve que ya hay albúmina, ya hay proteína, pues ya prácticamente está instalado. Ahora, yo le iría más a la microalbúmina en estos casos, ¿sí? Porque la microalbúmina, de alguna manera, como se filtra en los glomérulos, ahí me está diciendo si ¿No puedes mandar otra vez lo que te mandé al chat, por favor? entonces, si se filtra, quiere decir que nosotros tenemos un problema de que ya no está concentrando nada, sino que lo está sacando. Ya el filtro ya no sirve, ¿sí me entiende? ¿Sí? Entonces yo le atribuiría más a la microalbúmina que a la cistatina por el caso de la hiperplasia. Ok. Bueno, sí, muchas gracias. No, de nada, al contrario. Química, otra pregunta, la hace Areli Luciana, y es ¿cómo se saca el cálculo de relación albumina-creatinina y si se puede sacar en orina ocasional? Sí, fíjese Química, que se divide la cantidad de albúmina entre, ya están las fórmulas estandarizadas en los libros. Inclusive hay un equipo que se maneja con los datos. Si quiere, mándenme usted a mi correo que les puse, y si es que no lo encuentra en internet, en los artículos, pero ya están establecidos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, en niños se ajusta más con la creatinina, que es un valor más confiable para la cuestión de la masa muscular, sobre todo. Siempre se hace un ajuste, ¿sí? Y ya hay datos que sí se puede utilizar la relación, ¿sí? Pero a ciencia cierta no le podría decir porque yo ahorita no estoy en mi laboratorio y como ya los equipos lo hacen todo, ellos hacen los cálculos, ¿sí? Perfecto, Química. Igual el químico Rafael Franco levantó la mano. Voy a habilitar su micrófono para que pueda realizar su pregunta. ¿Sí, Químico? ¿Nos escucha? Bueno, igual mientras se conecta Química, es la cistatina se cuantifica en sangre. Sí, se cuantifica en sangre y esa es su bondad. Imagínate un niño, si la recolección de la orina es complicada, ¿sí? La diferencia entre la cistatina y la microalbúmina es que la cistatina se mide en sangre, ¿sí? Y la microalbúmina se realiza en la orina, ¿sí? Es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la microalbúmina se mide la filtración glomerular, prácticamente si hay daño a nivel de glomérulos. Perfecto, Química. La otra sería, ¿qué método se utiliza para la cuantificación de cistanina C? Bueno, la cistatina C hay métodos nefelométricos, ¿sí? Y ahorita a través de la empresa de ustedes, de Desego, se está haciendo por inmunofluorescencia, ¿sí? Entonces, me imagino que es quimioluminiscencia, porque es fluorescencia. Entonces, son técnicas muy confiables y bueno, este equipo me pareció muy bueno en precio y por eso yo me acerqué a ustedes. Porque acuérdense que el paciente diabético es el que se sacó la lotería, pero en todas las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Hepatopatía, retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética, retinopatía. Entonces, imagínense, pobres, y todavía venimos y todos
los gastos que tiene que hacer, pues la verdad que sí la sufren, sobre todo si no tienen un buen control. No sé si llene su pregunta. Perfecto, Química. La otra pregunta, tendremos unas últimas 3 preguntas y las demás nos las hacen llegar mediante la encuesta. Es de la Química Mirna y es ¿cómo se puede revertir un daño renal temprano? Miren, prácticamente lo importante para nosotros como laboratorio es la detección de ese daño renal temprano, ¿sí? La reversión, el tratamiento, pues lo manejan los médicos. Como les puse ahí con los inhibidores de la IECA, algunas otras, pero ya eso, por ejemplo, nosotros como químicos, el tratamiento prácticamente no lo manejamos. Eso lo manejan los urólogos, los nefrólogos, etcétera, ¿sí? Pero sí son a través de los inhibidores de la IECA, ¿sí? Principalmente. Perfecto, Química. La otra pregunta sería de la Química Grisel y es ¿cuál se eleva más rápido, la cistatina C o la microalbumina? Buena pregunta. Miren, ahorita que me están recordando. Nosotros en el 2008-10, me parece, iniciamos a hacer un estudio en pacientes diabéticos de 5 a 10 años de evolución. Y los encuestamos y le hicimos las 2 técnicas. Este fue un proyecto financiado por mi universidad, la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ¿qué encontramos? Pues encontramos que el 54% de los pacientes se detectaron de manera temprana, mientras que con la microalbúmina solo detectamos un 30%. Esto nos hizo ganar un primer lugar en el Congreso Mesoamericano. Entonces, yo le apunto muy bien a las estadísticas. No sé si conteste su pregunta, pero esa es la idea, ¿sí? Que ustedes manejen cistatina C como primera, pero si hay una hiperplasia o si hay un problema canceroso, pues ahí sí no se los recomiendo, porque acuérdense que la cistatina C se produce en todas las células nucleadas, ¿sí? Y ya tendríamos un descontrol en la proliferación celular que estaría dándonos pues un resultado producido por la misma alteración de la hiperplasia. Perfecto, Química. Bueno, pues con esto daríamos ahora sí que por terminado, o no sé si quiere incluir algo más usted. Pues les agradezco a todos el haberme invitado y gracias a todos los asistentes. Espero que esto les sirva para su práctica profesional y sobre todo cualquier duda que tengan, con gusto, ahí expuse mis correos, estaremos atendiéndolo. Muchísimas gracias. Bueno, igual para recordarles acerca de nuestra encuesta, es necesario que nos ayuden a contestarla, ya que a través de ella podemos hacer el envío de las memorias y la realización y el envío de las constancias, además de que esta vez tenemos 3 opciones de contestar nuestra encuesta. Una es mediante el código QR que está presentado en la pantalla. En únicamente lo que se hace es escanear el código con la cámara de su teléfono y en automático los manda a la liga de la encuesta. La otra opción es entrar al link que estuvimos enviando mediante el chat para contestar la encuesta, y la otra, al salir del webinar, les aparecerá un recuadro en el cual les preguntan si desean contestar la encuesta y deberán elegir la opción de continuar para que en automático los mande a la liga. Recordándoles nuevamente que es importante que nos proporcionen bien sus datos, ya que al momento de realizar las memorias, las constancias se realizan con esta información. Y pues nada, Química, agradecerles a todos y cada uno de los participantes y a usted de antemano por su participación en dicho webinar. Y pues
Con esto damos por terminado el webinar del día de hoy, además de invitarlos a nuestro próximo webinar, que lo impartirá el químico Ángel Flores el próximo viernes 24, y será de orina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.